Hola amigos, soy Fernanda López. Agradecemos mucho los comentarios que hicieron sobre nuestro programa anterior, que fue el primero de una serie que vamos a publicar en un principio los martes y sábados alrededor de las 4 de la tarde. Un comentario en particular de crítica lo formuló el señor Octavio Martínez, quien nos escribió hace 2 días lo siguiente: se quejan de Ciro y oyen y ven sus programas. Deberían dejar de seguirlo. En este mismo sentido, Elías Murillo opinó textualmente: ¿para qué perdemos el tiempo hablando de estos personajes, López Dóriga, Carlos Loret, Ciro Gómez y otros peores o menos conocidos o más nefastos como Ruiz Gili o David Páramo o Villalbazo, el de TV Azteca? Si no habláramos de ellos, dejarían de notarse, de existir. Sugiero que hablemos de estrategias que eleven el nivel del pueblo y de nuestros intereses. ¿Qué responderías a estos comentarios, Jesús? Gracias, Fernanda. Y gracias a estas personas que nos hacen el honor de comentar nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los comentarios que son muy nutridos. Y bueno, yo no creo que, dejando de hablar de los grandes personajes de las noticias de las televisoras hegemónicas y de las radiodifusoras hegemónicas en este país, van a desaparecer. El objetivo de Notiguía es precisamente desde YouTube tratar de analizar la forma en que los medios hegemónicos, incluida la prensa escrita, las televisoras desde hace 67 años, están deformando la verdad en este país, están construyendo ideologías que convienen a la clase dominante. Entonces, la gran oportunidad de tener acceso a las redes sociales y especialmente a YouTube en nuestro caso, es que podemos desenmascarar algunas desviaciones que están planteando en los medios hegemónicos, ¿no? ¿Cómo ves, Ángel? Hola, gracias papá. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ángel López. Pues, sinceramente yo también le llegué a hacer esa misma pregunta a mi papá. A veces estábamos trabajando en la mañana, haciendo análisis de prensa, etcétera, y yo le decía, oye, ¿por qué le das tanta importancia a Ciro Gómez? Porque es un tipo que sinceramente yo no sintonizo. Yo entiendo que muchas personas se pueden preguntar lo mismo, pero pues él me explicó, y creo que tiene razón, que al final de cuentas es una persona cuya opinión pesa por el simple hecho de estar en la televisión, y es muy importante que ustedes sepan la clase de tintes que le dan los diferentes periodistas a la información, porque pues la información se puede distorsionar muy fácilmente cuando haces ciertos manejos un poquito tendenciosos. Entonces sí es importante que vean las tendencias, y bueno, en eso coincido 100% contigo. Y sí, hubo un tiempo en Notiguía que le dábamos mucha importancia a Broso, por ejemplo. Broso, cuando estaba en Televisa, pues era una opinión de muchísimo peso. Y era un cuate que desafiaba la forma tradicional de hacer la televisión y que planteaba desde la televisión, planteando cuestiones que valían mucho la pena reproducir en redes sociales. Y seguramente iremos con nuestro trabajo tratando de detectar otros canales. Algunos de los comentaristas a los que estamos refiriéndonos, pues mencionan a gentes nefastas, ¿no? Dicen a Ruiz Gili, a David Páramo, a Villalbazo de TV Azteca, o ¿cómo se llama? Villalbazo, sí. No lo monitoreamos prácticamente TV Azteca, porque lo he intentado varias veces y es como ver la prensa. Prácticamente la prensa de antaño, ¿no? Que era el periódico de la nota roja, ¿no? Sí. Entonces TV Azteca, por lo menos el servicio informativo de la mañana, es una sucesión de notas rojas una tras otra. Otros noticiarios también se han convertido en eso, pero eso es por el clima de violencia que hay en el país, y las televisoras nos están acostumbrando a que veamos como algo normal que mataron a no sé cuántos, que descabezaron a otros, que descuartizaron, que pozolearon, y ya dan esas notas mezcladas con otras notas de espectáculos, de fútbol, pero ya con la mayor naturalidad del mundo, y eso nos va deformando la percepción
de lo que debería ser este país y desgraciadamente no lo es. Entonces seguiremos con este esfuerzo. Fernanda, ¿qué otra información nos tienes? El Instituto Nacional Electoral, el famoso INE de Lorenzo Córdoba, da la impresión de que empieza a meterse en serios aprietos, como diría don Enrique Ochoa Reza. Por un lado, entra en conflicto con el Tribunal Electoral en el tema sustantivo de la certidumbre que debe tener la entrega de resultados y se mete a prohibir los debates en el arbitrario periodo de intercampañas, cuando el debate es la esencia de la democracia. Pero por otro, está a punto de explotarle el asunto denunciado por Pedro Ferriz de Con, en el sentido de que los 3 candidatos independientes que superaron la prueba de las firmas podrían haberlo hecho de manera fraudulenta. ¿Cómo la ven, Ángel y Jesús? Pues sí, Fernanda, efectivamente Lorenzo Córdoba podría estarse metiendo en aprietos, ¿no? Como diría, bien dices, el señor Ochoa Reza. Y sí, parece que hay un diferendo con el tribunal, no parece, hay un diferendo con el Tribunal Electoral en el sentido, y creo que Córdoba tiene razón, de que es muy importante entregar el mismo día de la elección resultados preliminares que den certidumbre, que den estabilidad, que den tranquilidad, porque posponer la entrega de resultados, como me parece está proponiendo el tribunal, sí crearía incertidumbre, desataría una guerra de cifras, las todos televisoras hegemónicas quizá le estarían dando prioridad o preferencia a ya sabes quién o al otro. Entonces realmente sí es muy importante eso. Sí, bueno, si van a regular algo, yo soy de opinión que mejor regulen las encuestas, porque eso sí que desata un problema, un caos entre la población, porque ya se hizo costumbre, ya se les hizo fácil andar mintiendo descaradamente en las encuestas. No tienen una buena metodología, lo hacen sinceramente con las patas. Y bueno, así no hay ninguna confianza en que la o no con las elección va a ser o no buena. con las patas. Hay fundadas sospechas de que las encuestadoras, no todas, afortunadamente, pero muchas encuestadoras plantean sus estudios como una forma de propaganda pagada, utilizadas especialmente. En vez de ser instrumentos de medición precisos, científicos, etcétera, son instrumentos de propaganda. Para crear la imagen mental, para dejar la semillita en la mente de la población de que pues no votes por la persona que más te agrada porque no tiene posibilidad de ganar, y hablan del voto útil y demás. El voto informado es voto útil. Ustedes infórmense y punto. No precisamente sobre el voto informado hay que decir que también esto de cancelar debates, prohibir debates en la intercampaña, que pues, es una división arbitraria, que la verdad yo no le veo ni pies ni cabeza. ¿Por qué prohibir el debate que es el motor esencial de la democracia? La gente va a conocer mucho más a fondo a los candidatos que aspiran a gobernarnos en los diferentes ámbitos, legislativo, ejecutivo, mientras más debatan entre sí. Sí. Esto de prohibir los debates a mí me parece muy desafortunado. Se preparan para un debate como un boxeador para una pelea por el título. Se preparan con 6 meses de anticipación y entrenan y demás, y eso no permite que también haya una actitud genuina de los candidatos, espontánea, sino que ya están todos acartonados y ya traen un discurso sobreensayado que la verdad da hueva, da flojera, y por eso nadie ve los debates. Pero realmente si fuera un ejercicio en el que se plantean diferentes opciones, pues tal vez sería más genuino. Yo igual pienso que deberían haber más debates, y eso siempre beneficia, ¿no? Y finalmente está el tercer punto que menciona Fernanda y que es sumamente importante. Hace varias semanas, no recuerdo exactamente la fecha, Ciro Gómez Leiva, que es un gran periodista, que sea el vocero de la nueva derecha mexicana, que muchas veces tergiverse, pero es un tipo muy inteligente, tiene una entrevista con Lorenzo Córdoba precisamente, en donde queda en claro que como 700,000 firmas no estaban avaladas correctamente
en el saco del Bronco. Y en otros casos eran como 400,000, incluido un candidato totalmente desconocido de aquí de Toluca. Nosotros radicamos aquí en los alrededores de la capital del Estado de México, de nombre Portillo, me parece, sí, que también había acumulado una cantidad enorme de firmas sin ser conocido. Y nadie sabe de él. Denuncia a Pedro Ferriz de Con que él le ofrecieron 1 millón de firmas a 8 pesos cada firma, y que incluso él les pidió una prueba, se la dieron, de que consiguieron la firma de allegados de él, y le demostraron que ya tenían la firma con la aplicación del INE. Y esa persona esa ni había persona firmado, ni siquiera ni estaba enterada, ¿no? Sí. Entonces le iban a costar 8 millones de pesos conseguir 1 millón de firmas a Pedro Ferriz, y él lo rechazó, según dice. Pero nosotros tenemos también denuncias aquí en esta zona de una empresa en particular que se dedicó a recabar firmas precisamente para Margarita Zavala, para el Bronco y para Armando Ríos Peter. Tú tienes los datos, ¿no, Ángel? Sí, efectivamente, nosotros tenemos testimonios grabados de jóvenes que acudieron a nosotros para hacer esta denuncia, en la que ellos afirman que una empresa llamada Wolfpack, aquí de Toluca, ubicada más o menos por donde está Ciudad Universitaria, era un restaurante, tenía la fachada de un restaurante que se llama Villa Rosalía, en García Luna 202B, Altamirano, código postal 50130, en Toluca del Lerdo, México. Esa es la dirección que viene en Google Maps. Entonces ellos denunciaron que pues había entre 50 y 100 jóvenes trabajando constantemente con padrones electorales pues presuntamente robados, padrones electorales que bien pudieron haber sido entregados por empresas privadas. Y entonces ellos con su teléfono celular lo que hacían era tomarle una fotografía a la pantalla de la computadora en la que estaban trabajando, y con eso, con la aplicación del INE, simulaban que ellos estaban con los precandidatos independientes tomando fotografías a INEs de personas que querían votar, y estas personas ni están enteradas de que dieron la firma para X o Y precandidato. Entonces, en particular, las denuncias que tenemos son de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala. Pero eran cientos de miles de firmas porque robadas. cada uno de los entre 50 y 100 trabajadores recababa entre 300 unas 300 y 450 al día, diarias. Exactamente. Cada uno de los entre 50 y 100, según la denuncia que tenemos grabada de una persona que trabaja todavía ahí. Cuando empezó Pedro Ferriz a hacer este tipo de denuncias y otras denuncias que se hicieron, inmediatamente las personas que funcionaban como jefes en esta empresa de Wolfpack, que se llaman ¿cómo? Alberto Rosales y Ana Cristina Izquierdo Suárez. Empezaron estas personas a despedir a muchos miembros del personal, y a otros los mandaron a trabajar en su casa, y parece que en este momento todavía están trabajando en sus casas con sus teléfonos celulares y con ese padrón en las manos, recabando firmas para el mejor postor. Esto es gravísimo, porque puede ser también, además de que Ferriz con esto sustenta, porque Ferriz dice, a mí las autoridades me dicen, fundamenta más tu denuncia. Y Ferriz dice, no, perdón, yo estoy haciendo la denuncia y ustedes tienen que investigarlo. Por supuesto, para eso se les paga, para la autoridad electoral tendría que estar investigando esto. Nosotros lo mismo, a nosotros nos llega una denuncia de una persona y lo tenemos grabado y nos dice esto, bueno, la autoridad electoral tiene que investigar esto que estamos diciendo. Definitivamente, ¿no? Sí, y entonces, supuesto. Bueno, pues, ¿qué tal si esto es nada más un ensayo de cómo van a recabar firmas en la elección presidencial, en la elección de gobernadores, en las elecciones para senadores, diputados? También, miles de puestos que están en juego en este año electoral, ¿no? No, además, carajo, lo menos que puede hacer el INE es garantizarnos a los ciudadanos algún instrumento, ya que andan muy metidos en aplicaciones y en redes sociales y en teléfonos inteligentes. Bueno, pues sean inteligentes ustedes también y dennos un instrumento para que nosotros como ciudadanos comprobemos si ya se robaron nuestra firma para alguien. Por ejemplo, ¿qué tan difícil sería que en la misma aplicación te dijeran si ya votaste para alguien? No es muy complicado y sin embargo no lo hacen. Eso se le llama usurpación de identidad y es un delito grave.
porque con esa firma, que a lo mejor ya se robaron mi firma para un disque precandidato, con esa firma les van a aprobar una lanota, un presupuesto de nuestros impuestos para que se vayan de campaña. Y yo, carajo, o sea, eso es un robo. Bueno, Entonces, así como te ves molesto, irritado, deben estar también, por ejemplo, las personas que hubieran deseado aportar su firma para que llegara Marichuy, ¿no?, a la boleta, la candidata indígena. Pero este tipo de aplicaciones modernas, etcétera, precisamente son discriminatorias, porque el tipo de auditorio que hubiera querido apoyar a Marichuy simplemente no tiene internet en la zona donde vive, no tiene teléfono inteligente, no tiene forma de expresar. Desde ahí ya resulta discriminatorio el procedimiento que siguió el INE para la recaudación de firmas de los candidatos independientes. Sí, tienes razón. Pero en fin, no lo había pensado. Pasemos a otro tema, Fernanda, por favor. Durante la grabación del programa anterior nos tocó el sismo del viernes que prácticamente nos obligó a cortarlo antes de tiempo. El saldo del sismo en sí mismo fue completamente blanco, aunque con miles de casas dañadas en Oaxaca, sobre todo. Pero la tragedia de al menos 14 muertos la provocó otra circunstancia, ¿no, Jesús? Efectivamente, Fernanda, hubo muertos por la ayuda que mandaron por el sismo, pero no hubo un solo deceso por culpa del sismo en sí, lo cual habla de una torpeza de nuestra burocracia política. El secretario de Gobernación, no sé si un poco ansioso porque se está prácticamente estrenando en el cargo, por estrenar su, ¿cómo se llama? Black Hawk, su helicóptero de última generación con supervisión nocturna que no les sirvió para nada a final de cuentas. La torpeza del piloto, que sí, puedes tener al mejor helicóptero del mundo y si eres torpe y te metes en un campo, te vas a poner en un terregoso suelo que levanta esa polvadera en plena oscuridad y todo esto. Bueno, pues fue una torpeza y desgraciadamente le costó la vida hasta el momento a 14 personas, hay como otros 15 heridos, algunos graves, y es una desgracia espantosa. Le echaron a perder la vida a 15 familias que estaban ahí porque los estaban resguardando, porque supuestamente ellos eran damnificados del sismo, tenían pérdidas materiales y ahora están de luto por una torpeza, por negligencia. Pues desafortunadamente así se hacen las cosas muchas veces en México y pues queda claro, queda de manifiesto más que nunca. Muy bien, pasemos al tema final, me parece, ¿no, Fernanda? Nos despedimos con el tema político del momento. Andrés Manuel López Obrador ha recibido una multitud de críticas por incorporar en las listas de candidatos de Morena a puestos de elección popular a personajes polémicos y enemigos suyos del pasado. ¿Qué opinan ustedes, Ángel y Jesús? Efectivamente, Fernanda, Ángel, le ha llovido en su milpita a Andrés Manuel López Obrador por la clase de personajes que ha estado postulando para diferentes puestos de elección popular. Algunos de ellos sin tacha, sin cola que les pisen. Inmaculados. Pero sí adversarios tradicionales, históricos del López Obradorismo, ¿no? Me llaman a mí mucho la atención el caso del ex presidente nacional del PAN, ¿no? El señor, ¿cómo se llama? Germán Martínez Cázares, que es un tipo muy hábil. Lo vimos en una entrevista con Ciro Gómez, nuevamente sale a relucir. Nosotros no tenemos la culpa de que todos los personajes políticos de gran nivel inmediatamente se van con Ciro Gómez, ¿no? El propio Andrés Manuel López Obrador siempre le concede entrevistas a Ciro Gómez y a otros conductores, digamos, más afines con su movimiento, con su visión del mundo. No los pela, ¿no? Entonces, bueno, la entrevista con Germán Martínez fue muy buena porque fue muy agresiva por parte de Gómez. Gómez Leiva estaba realmente molesto, se los recomiendo mucho que la vean, la tenemos publicada aquí en Notiguía, esta entrevista, y creo que retrata muy bien Germán Martínez lo que es la esencia del planteamiento de López ahora en cuanto al perdón y el olvido, que no es fácil
de comprender. Yo diría que los cristianos, los católicos, que hacen de las suyas, se enriquecen a base de explotar a los trabajadores de sus fábricas, de sus empresas, pero los domingos van a darse golpes de pecho a la iglesia, ¿no? No pueden entender que alguien pretenda llevar ese espíritu del que hablaba Amit con su esposa en Navidad, de llevar ese espíritu navideño de amor, de concordia, de paz, a la praxis cotidiana, como una forma de hacer política, de perdonar agravios, de olvidar agravios y de construir realmente una unidad nacional que hace falta urgentemente porque nos estamos matando los mexicanos. Creo que Germán Martínez recoge muy bien en esa entrevista eso que, pues, López Obrador creo que no lo ha explicado muy bien. ¿Cómo la ves tú, Ángel? Pues López Obrador ha sido criticado históricamente desde que fue candidato presidencial por primera vez, no tanto por él, sino muchas veces por las personas de las que se rodea. Eso no es nuevo que se lo critican a López Obrador. Ahora simplemente hacen el cambio porque López Obrador antes era muy, no quiero decir sectario, pero sí era muy escrupuloso de no incluir dentro de sus allegados a personas que fueran militantes o hubieran sido militantes de otros partidos políticos. Yo sí veo un dejo de oportunismo en el caso de Germán Martínez, porque yo haría referencia a otra entrevista que vi de él. Lo entrevistan en el programa Despierta y le preguntan expresamente, bueno, Enrique Campos, ¿hubo o no hubo fraude electoral? ¿Por qué López Obrador dijo que tú, Germán Martínez, estuviste coludido con Felipe Calderón para robarse la elección y que pues, quemaron los votos y demás? Entonces, ahora ya están reconciliados ustedes dos, pero ¿en qué quedaron? ¿Si hubo o no hubo fraude? Él, pues muy... ni siquiera tan sutilmente contesta, bueno, pues eso está en el pasado, no vamos a hablar de eso y yo tuve que tomar ciertas decisiones cuando militaba en cierto partido. Ni López Obrador ni yo tenemos ojos en la nuca, dijo. Tal cual para ver dice. Para atrás. Y yo creo que sí es muy importante la historia y sí es muy importante acordarse. También creo en las segundas oportunidades, creo que a todos en el mundo, porque esto no es un partido de fútbol, aquí no se trata de que es que yo le voy al Toluca y ya me casé con mi equipo y no miro a los demás y es el mejor equipo de México y punto, porque eso es una cuestión de pasión, pero aquí estamos hablando del futuro del país y del presente del país. Entonces aquí sí se trata de inteligencia y aquí sí se trata de que pues cualquier persona razonable, yo creo, ha cambiado de opinión por lo menos una o dos veces a lo largo de su vida. Entonces sí, se merecen segundas oportunidades, sí, cualquiera se equivoca. Y lo que ha dicho Tatiana Cloutier en los debates que organiza Loret de Mola con los diferentes coordinadores de campaña, por así decir, de los candidatos presidenciales, ella dice, hay gente buena en todos los partidos políticos. Sí. Y eso es muy cierto. Que se casen con una bandera y que intenten robar una elección porque están más casados con su bandera partidista que realmente con el país, que con el país, que con la democracia, con su familia, que con la democracia, que con los principios, que con el futuro de sus hijos. A mí me parece un fanatismo político que ya deberíamos desechar los mexicanos, porque ningún fanatismo es bueno. Eso me gusta. Cuando la política se convierte en fanatismo, entonces es cuando uno enloquece y es cuando a uno hay que ponerlo en orden. Es cuando uno tiene que poner la cabeza en claro. Sí. Me gustaría comentar ya para despedirnos, amigos, el caso de Josefina Vázquez Mota, que es una propuesta no de Morena, pero sí es una propuesta para el Senado por parte del Frente que encabeza Anaya, que a nosotros como habitantes del Estado de México nos debe llamar mucho la atención, porque cuando ella participó a regañadientes como precandidata o como candidata a gobernadora aquí para el Estado de México en el año pasado, en 2017, se dijo que iba a repetir la misma estrategia que se siguió en el 2012 por la presidencial, de vender la elección prácticamente. De sacrificarse. De sacrificarse ella
para que ganara su candidato. Y en el caso del Estado de México se dijo que el premio iba a ser una senaduría. Y en el caso de la elección presidencial se dijo que el premio habían sido los más de 1,000 millones de pesos que se le dieron, que el gobierno de Peña Nieto le dio para su organización privada Juntos Podemos. Entonces, que estén postulando a Josefina Vázquez para el Senado, a los mexiquenses debería ponernos a pensar muy seriamente cuáles son las motivaciones para eso, ¿no? Sí, pues qué rico, ¿no? Compites, te dejas ganar y después viene un hueso y después viene un premio. Porque casi la obligaron a competir. Ella dijo, no, a mí Estado de México, sí, pues, solo voy a dormir ahí, no me interesa. Dijo que le daba asco el PAN del Estado de México, que era el más corrupto del país. Así lo dijo. Y vino aquí a ser su representante. Entonces, pasando por encima de otros personajes que sí estaban metidos aquí en el PAN del Estado de México. Pues ya la veremos en la senaduría, a ver si de veras va a representar los intereses de nuestro Estado en el Senado de la República. Lo dudo mucho. Hasta la vista, amigos. Ángel, nos vemos. Nos vemos. Adiós, Fer. Fernanda, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigos.